Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar la idea de la oración como una llave para abrir puertas Me espirituales. encanta eso. Y para esta conversación nos vamos a basar en un sermón del pastor Fabián García, de la Mm. Congregación Ciudadanos del Reino. Qué bueno. ¿Te parece bien? Me parece fascinante cómo el pastor García utiliza la analogía de una puerta física para representar nuestra travesía espiritual. Es Ya una veo. imagen que todos podemos entender, ¿verdad? Las puertas pueden estar abiertas o cerradas, Mm, invitarnos a pasar o bloquear nuestro camino, claro, y a veces se necesita un esfuerzo extra para abrirlas. totalmente. Y lo interesante es que el pastor García no se queda solo en la idea general de las puertas, Mm. sino que usa la historia de Sansón, Claro. el hombre fuerte de la Biblia, Sí. para ilustrar cómo la oración puede ser esa fuerza que nos impulsa a atravesarlas. Exacto. Y creo que es importante destacar que el pastor García comienza recordándonos que Jesús mismo Ajá. es descrito como la puerta en el Evangelio de Juan y Olá. Sí, Es decir, la puerta a la salvación de la vida eterna. exacto. Esto nos ayuda a entender que las demás puertas que encontramos en nuestro camino espiritual son parte de ese mismo viaje que comienza con Jesús. Me encanta esa conexión. Es como si Jesús nos abriera el camino principal y a partir de ahí encontramos otras puertas que nos llevan a diferentes etapas de crecimiento y bendición. Precisamente. Y la historia de Sansón en Gaza nos da una imagen muy vívida de cómo la oración puede ser esa herramienta que nos ayuda a derribar obstáculos. Recordemos que Sansón se encuentra con enemigos en Gaza y termina arrancando las puertas de la ciudad de sus goznes. ¡Guau! Es una imagen poderosa, ¿no crees? Sin duda. Y aunque no vamos a salir por ahí arrancando puertas, literalmente sí nos invita a reflexionar sobre la fuerza que la oración puede tener en nuestras vidas. Claro, las puertas de Gaza representan esos obstáculos, esas limitaciones, incluso podríamos decir esas fortalezas espirituales que a veces nos impiden avanzar. Ajá. Lo que Sansón hace metafóricamente es usar la fuerza de la oración para superar esas barreras. Espera un segundo. Estamos diciendo que orar es como una especie de lucha. Bueno, Pastor García utiliza el término violencia espiritual para describir la intensidad y la perseverancia que a veces necesitamos en la oración. No se trata de ser agresivos con Dios, ¿Ya? sino de ser persistentes, de no rendirnos fácilmente cuando enfrentamos un desafío. Ajá. Piensa en la imagen de alguien que golpea una puerta con fuerza hasta que se abre. Entiendo. Es como si estuviéramos diciendo que no debemos desanimarnos si no vemos resultados inmediatos, sino que debemos seguir orando con y determinación. Exactamente. El Pastor García identifica 5 elementos claves, 5 llaves de la oración que podemos aprender de la experiencia de Sansón. 5 llaves. Eso suena a un plan estratégico para el crecimiento espiritual. Claro. Cuéntame más sobre esas llaves. Con gusto, la primera llave es la llave del valor. Se trata de enfrentar nuestros miedos y avanzar con fe incluso cuando las cosas se ven difíciles. Recordemos que Sansón estaba rodeado de enemigos en Gaza, pero aún así actuó con valentía. Eso tiene mucho sentido. A veces nuestros propios miedos y dudas son los mayores obstáculos para la oración. Así es. La segunda llave es la llave de la puntualidad. Esto se refiere a discernir el tiempo de Dios Ajá. y actuar cuando Él nos dice, ve sin demoras ni excusas. Sí. Sansón se levantó a la medianoche para arrancar las puertas de la ciudad, Wow. obedeciendo el tiempo de Dios. Es como si estuviera diciendo que hay un momento preciso para orar, un momento en el que debemos ser sensibles al Espíritu Santo y actuar cuando Él nos guíe. Exactamente. Y la tercera llave, como mencionamos antes, es la llave de la violencia espiritual. Orar con fervor, con persistencia, reconociendo que a veces los avances espirituales requieren un esfuerzo mayor. La llave de la violencia espiritual suena a que realmente debemos luchar por un avance. Es una imagen fuerte, pero nos ayuda a entender que no siempre la oración es un camino fácil. Sí. A veces debemos perseverar, insistir, incluso clamar a Dios con todo nuestro ser. Ya veo. Es como si estuviéramos diciendo que no debemos rendirnos fácilmente cuando oramos, especialmente cuando enfrentamos desafíos espirituales. Correcto. La cuarta llave es la llave de la revelación. Ajá. Este trata de buscar la guía de Dios para que nos muestre las puertas específicas que Él quiere que hagamos. No todas las oportunidades son para nosotros y a veces necesitamos pedirle a Dios que nos revele su voluntad. Es fundamental entender eso. No queremos perder el tiempo intentando abrir puertas que Dios no ha destinado para nosotros. ¿De acuerdo? Y la quinta llave, la última que menciona el pastor García, es la llave de la responsabilidad. La llave de la responsabilidad, ¿a qué se refiere con eso? A medida que avanzamos a través de las puertas espirituales, asumimos una mayor responsabilidad por nuestras acciones y su impacto en los demás. Al igual que las acciones de Sansón afectaron a quienes lo rodeaban, nuestros propios avances a través de la oración pueden abrir puertas para otros. Wow.
Nunca lo había pensado de esa manera. Nuestras oraciones y nuestras victorias espirituales no solo nos benefician a nosotros, sino que también pueden impactar a otros. Exactamente. Y el pastor García subraya la importancia de la comunión con Dios mientras atravesamos estas puertas espirituales. Él usa la imagen de Sansón llevando las puertas de la ciudad hasta Hebrón, Ajá, una ciudad asociada con Abraham, a quien Dios llamó amigo. qué interesante. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa? Que a medida que nuestra autoridad espiritual aumenta, también debe aumentar nuestra intimidad con Dios. Cuanto más nos acercamos a Él, más podemos llevar las cargas y responsabilidades que vienen con el avance espiritual. Es verdad, Es una imagen muy poderosa, ¿no? sin duda. Es realmente inspirador pensar que nuestras oraciones pueden tener un impacto más allá de nosotros mismos. Es como si estuviéramos abriendo un camino para que otros también puedan avanzar. Totalmente. Y hablando de caminos, esas 5 llaves que menciona el pastor García, ¿cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos usarlas para abrir esas puertas espirituales que Dios tiene para nosotros? Buena pregunta. Lo primero que debemos recordar es que la oración no es simplemente una lista de deseos que le presentamos a Dios como si fuera un genio de la lámpara mágica. La oración es un diálogo, una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. Entonces se trata más de construir una relación que de obtener cosas. Exactamente. Y como cualquier relación requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, debemos ser intencionales con nuestro tiempo de oración, crear un espacio tranquilo donde podamos conectarnos con Dios sin distracciones. Es como si tuviéramos una cita con Dios. Me gusta esa analogía. Así como te prepararías para una cita importante, debemos acercarnos a Dios con reverencia y respeto, con un corazón dispuesto a escuchar. Entonces, una vez que estamos en esa cita con Dios, ¿cómo podemos usar estas 5 llaves? ¿Cómo podemos aplicarlas a situaciones concretas? Empecemos con la llave del valor. A veces nos da miedo orar por cosas que nos parecen imposibles Sí. o que nos sacan de nuestra zona de confort, pero la llave del valor nos impulsa a confiar en Dios, a creer que Él puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Es decir, que en lugar de evitar las oraciones difíciles, debemos enfrentarlas con la ayuda de Dios. Así es. La llave de la puntualidad nos recuerda que hay un tiempo para todo. Ajá. Dios tiene un plan perfecto y a veces necesitamos esperar pacientemente su dirección. No se trata de apresurar las cosas, sino de discernir cuándo es el momento de actuar. Es como si Dios nos estuviera diciendo, espera mi señal, confía en mi tiempo. Exactamente. La llave de la violencia espiritual nos enseña a perseverar en la oración, a no rendirnos ante los obstáculos. A veces la respuesta no llega de inmediato, Claro. pero debemos seguir orando con fe, sabiendo que Dios está obrando en nuestro favor. Es como si estuviéramos luchando contra un enemigo invisible y nuestra arma es la oración. Buena imagen. La llave de la revelación nos ayuda a pedirle a Dios que nos muestre su voluntad, que nos guíe en la toma de decisiones. Sí. No todas las puertas están destinadas a abrirse para nosotros y es importante que busquemos la dirección de Dios para no desviarnos de su camino. Es como si estuviéramos pidiendo un mapa para no perdernos en el camino. Exactamente. Y la llave de la responsabilidad nos recuerda que nuestras oraciones y nuestras acciones tienen un impacto en los demás. Debemos usar nuestras bendiciones para bendecir a otros, para ser instrumentos de Dios en la vida de quienes nos rodean. Es como si estuviéramos llamados a ser portadores de luz en un mundo de oscuridad. Y recuerda, al igual que Sansón, cada uno de nosotros tiene un potencial increíble. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Solo necesitamos usar las llaves que Él nos ha dado y confiar en su guía. Es realmente alentador pensar que tenemos acceso a ese poder a través de la oración. Pero a veces es fácil desanimarse cuando no vemos resultados inmediatos. Claro, ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente frustrado en su vida de oración? les diría que no se rindan. La oración es un proceso, un camino que recorremos junto a Dios. Sí. Habrá momentos de sequía espiritual, momentos en los que sentiremos que nuestras oraciones no llegan al cielo. Pero es importante recordar que Dios siempre nos escucha y que Él está obrando en nuestras vidas incluso cuando no lo vemos. Es como si estuviéramos plantando una semilla y aunque no la veamos crecer de inmediato, sabemos que está echando raíces bajo la tierra. Exactamente. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la oración es la expresión de esa fe, la forma en que nos conectamos con Dios y le permitimos obrar en nuestras vidas. Es como si estuviéramos tendiendo un puente entre nuestro corazón y el corazón de Dios. Es verdad, la fe y la paciencia son claves en este camino de la oración. Y ya que hablamos de aplicar estas llaves a nuestra vida diaria, me gustaría profundizar un poco más en cómo podemos usarlas en áreas específicas, como las relaciones, las finanzas y la salud.
¿Qué te parece? Me parece excelente. Empecemos con las relaciones. ¿Cómo podemos usar la oración para fortalecer nuestros vínculos con las personas que amamos? Es una pregunta muy relevante. A veces las relaciones pueden ser un campo minado, ¿no crees? Sin duda. Y creo que la llave del valor es crucial aquí. Muchas veces nos cuesta ser vulnerables. Sí. Abrir nuestro corazón y expresar nuestros verdaderos sentimientos a las personas que nos importan, por miedo al rechazo o a que nos lastimen. Es como si construyéramos muros para protegernos, pero esos mismos muros nos impiden conectar de verdad. Exacto. La oración puede darnos el valor para derribar esos muros, para comunicarnos con honestidad y transparencia. Entonces, ¿podemos orar por la valentía para tener conversaciones difíciles? Sí. Para establecer límites saludables o incluso para perdonar a quienes nos han herido. Precisamente. Y la llave de la puntualidad también entra en juego aquí. A veces necesitamos discernir cuándo es el momento adecuado para hablar, para actuar o simplemente para escuchar. Es como si estuviéramos aprendiendo a velar con la otra persona, Me gusta eso. a seguir el ritmo del Espíritu Santo en la relación. Me gusta esa imagen. Y no olvidemos la llave de la revelación. A veces necesitamos pedirle a Dios que nos muestre cómo podemos amar mejor a la otra persona, que nos ayude a verlas con sus ojos. Es como si estuviéramos pidiendo una nueva perspectiva, una forma de ver más allá de nuestras propias limitaciones. Correcto. Y hablando de limitaciones, ¿cómo podemos usar la oración para enfrentar los desafíos financieros? Esa es una pregunta que a muchos nos ronda la cabeza. ¿Cómo podemos aplicar estas llaves en un área tan práctica como el dinero? Bueno, creo que la llave de la violencia espiritual es particularmente relevante aquí. A veces tenemos que luchar contra las fuerzas espirituales de la pobreza, la escasez o la deuda. Estás diciendo que hay una batalla espiritual detrás de nuestros problemas financieros. La Biblia nos habla de Mamón, el dios del dinero, que busca controlarnos a través de la avaricia y el materialismo. A veces nuestros problemas financieros no son simplemente el resultado de malas decisiones, sino de una influencia espiritual negativa que debemos confrontar. Entonces podemos usar la oración para romper esas cadenas, para liberarnos de la opresión financiera. Exacto. Y también podemos usar la llave de la sabiduría para pedirle a Dios que nos guíe en nuestras decisiones financieras, que nos ayude a administrar bien nuestros recursos y a ser generosos con los demás. Es como si estuviéramos buscando la luz de Dios para iluminar nuestro camino financiero. Y por último, no olvidemos la importancia de la oración en el ámbito de la salud. Claro. ¿Cómo podemos usar estas llaves para cuidar nuestro bienestar físico, mental y emocional? La llave de la revelación puede ser muy útil aquí. A veces no entendemos por qué nos enfermamos o qué está causando nuestro malestar. Podemos orar para que Dios nos muestre la raíz del problema y nos guíe hacia la solución. Es como si estuviéramos buscando un diagnóstico divino. Y la llave de la responsabilidad nos recuerda que debemos cuidar nuestro cuerpo como un templo del Espíritu Santo. Es decir, tomar decisiones saludables en cuanto a la alimentación, el ejercicio, el descanso y también en cuanto a nuestros pensamientos y emociones. Precisamente, la oración nos da la fuerza para resistir las tentaciones y para enfrentar los desafíos de la vida con una actitud positiva y esperanzadora. Es como si estuviéramos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico espiritual a través de la oración. En resumen, la oración no se trata solo de pedirle a Dios que haga cosas por nosotros, sino de invitarlo a participar en todos aspectos de nuestra vida. Se trata de abrirle la puerta de nuestro corazón y permitirle que transforme nuestra realidad desde adentro. Y al hacerlo, podemos experimentar la plenitud de su poder y amor en nuestras relaciones, finanzas, salud y en todas las áreas de nuestra vida. Ha sido una conversación realmente enriquecedora. Gracias por compartir tu sabiduría y por recordarnos el poder transformador de la oración. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión profunda haya inspirado a nuestros oyentes a profundizar en su vida de oración y a descubrir las llaves que Dios les ha dado para abrir las puertas de su destino. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que pongas en práctica estas 5 llaves en tu vida diaria. Experimenta el poder de la oración, no como una fórmula mágica, sino como un diálogo constante con Dios, como una fuente de fuerza, guía y esperanza en medio de los desafíos de la vida. Recuerda que Él siempre está a la escucha, listo para responder a tu llamado y para guiarte hacia la plenitud que tiene preparada para ti. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.